Buenos días, compañeros y maestros. Somos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la materia de Administración de Seguridad de Red. Hoy les vamos a hablar sobre monitoreo e implementación de monitoreo. El equipo está conformado por Álvaro Daniel Pechzuk, Fernando Moisés, Rafael Vargas y su servidora Andrea Rosalía. ¿Qué es el monitoreo? El monitoreo es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para hacer seguimiento al progreso de un programa en pos de la consecución de sus objetivos y para guiar las decisiones de gestión. A veces se hace referencia al monitoreo como proceso, desempeño o evaluación formativa. Monitoreo es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizarlo información para hacer seguimiento al progreso de un programa en pos de la consecución de sus objetivos y para guiar las decisiones de gestión. A veces se hace referencia al monitoreo como proceso, desempeño o evaluación o formativa. ¿Para qué sirve un sistema de monitoreo? Ayuda a la decisión a nivel estratégico y operativo. 10. Alimenta procesos de aprendizaje de comunicación y de incidencia. 10. Rendición de cuentas a los actores involucrados en el proyecto 11. Refuerzo de las competencias de los actores clave. ¿Cómo implementar el monitoreo? Elaborar un verdadero plan de monitoreo, el proceso y sus condiciones previas, definir el objetivo del monitoreo y su campo de acción, definir sus necesidades de información, formular las preguntas relativas al desempeño, primer paso hacia los indicadores, jerarquizar, elegir demasiada información, mata la información, también compartir la información para que sea útil, organizar el sistema de seguimiento y el plan de monitoreo. ¿Qué es el monitoreo y supervisión? La supervisión o monitoreo es el proceso que evalúa la calidad del control interno en el tiempo y por supuesto la encargada de evaluar el control interno en el instituto, incluyendo sus dependencias adscritas, vicerrectorías, facultades y sedes universitarias municipales, ya que es importante monitorear el control. ¿Cuál es la utilidad del monitoreo? Es reconocer a tiempo los errores y tomar las medidas correctivas para que no afecten el avance y los logros del proyecto. Prevenir o solucionar problemas que no pueden presentar en la ejecución de un proyecto. Proponer soluciones a los problemas encontrados y tomar las mejores decisiones para realizar las actividades. Cumplir con las metas en el tiempo programado y con los recursos presupuestados, prevenir efectos negativos del proyecto y aprovechar los efectos positivos, verificar si está avanzando en el cumplimiento de los objetivos. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre qué es el monitoreo o seguimiento de la evolución. El monitoreo es un proceso permanente que consiste en revisar el cumplimiento de las actividades programadas y si con esas actividades estamos alcanzando las metas propuestas. La evolución consiste en revisar y valorar si estamos desarrollados del proyecto, logramos alcanzar los objetivos planeados, se dieron los cambios que esperamos, si logramos conectar los anhelos comunes.
Ahora les voy a hablar sobre qué es la implementación de la estrategia. La implementación de la estrategia es un proceso continuo que comienza con un esquema de participación auténtica que transforma la cultura, estructura y sistema de trabajo de toda organización. Igual, más bien es un eje, la estrategia es un eje central que mueve a toda la organización, tanto la estructura como la cultural. La organizacional tiene que estar alineada a este eje. Les voy a hablar de la implementación y seguimiento o monitoreo. La fase de implementación y seguimiento del ciclo se trata de la realización del trabajo y la obtención de los resultados proyectados, haciendo un uso eficiente de los recursos disponibles y fomentando el aprendizaje en todo el proceso. Refuerzo de la competencia de los factores clave. Como número uno tenemos el monitoreo, también es una ocasión de formación en la acción dado que lleva a trabajar concretamente. En la segunda tenemos es sobre los éxitos y fracasos del proyecto con los diferentes factores concernidos. Estas dimensiones resultan un poquito favorables. Organización de la sociedad civil en la implementación de una nueva política pública de una reorganización. Y como último tenemos de un servicio o de un nuevo proyecto. Ahora vamos a hablar de los elementos fundamentales. Un proceso que produce información y la somete a debate para, tenemos como documentar los procesos de aprendizaje, de comunicación y de incidencias. Ayudar a las decisiones a nivel estratégico y operativo. El tercer punto tenemos fortalecer las competencias de los factores claves, por ejemplo, y rendir cuentas, que sería el último, a la población, a los actores públicos, privados, afectados, más sedes y los donantes también. Es el monitoreo de red. El monitoreo de red proporciona la información que los administradores de red necesitan para poder determinar en tiempo real si una red está funcionando de manera óptima. Con las herramientas como el software de monitoreo de redes, los administradores pueden identificar las deficiencias y así poder dar una mejor optimización a la eficiencia de manera proactiva y más. Más los sistemas ¿qué son los sistemas de monitoreo de red? Los sistemas de monitoreo de red incluyen herramientas de software y hardware que pueden hacer un seguimiento de diversos aspectos de la red y su funcionamiento, como el tráfico, uso de ancho de banda y tiempo de actividad. Estos sistemas pueden llegar a detectar los dispositivos y otros elementos que componen o tocan la red, además de proporcionar actualizaciones de estado. Los administradores de red confían en los sistemas de monitoreo de red para poder llegar a detectar rápidamente las fallas del dispositivo o conexiones, o los problemas como los cuellos de botella de tráfico que limitan el flujo de datos. Estos sistemas pueden llegar a alterar a los administradores de los problemas por correo electrónico o por mensaje de texto, y así poder enviar informes mediante la analítica de red. ¿Cuáles son los protocolos para el monitoreo de red? Los protocolos son un conjunto de reglas y las instrucciones para que los dispositivos de la red se comuniquen entre sí. El hardware de red no puede transmitir los datos sin usar los protocolos. Los sistemas de monitoreo de red usan los protocolos para identificar los problemas del rendimiento de red y así enviar informes al respecto. Las ventajas clave del monitoreo de red. La visibilidad clara de la red. Mediante el monitoreo de red, los administradores pueden llegar a obtener una imagen clara de todos los dispositivos conectados a la red, ver cómo se mueven los datos por ella, identificar y corregir rápidamente los problemas que pueden llegar a afectar el rendimiento y así causar fallas.
Mejor uso de los recursos de TI. Las herramientas de hardware y software de los sistemas de monitoreo de red reducen las tareas manuales para los equipos de TI. Esto significa que el valioso personal de TI puede tener más tiempo para poder dedicarse a los proyectos esenciales para la organización. Análisis temprano de las necesidades de infraestructura futuras. Los sistemas de monitoreo de red pueden proporcionar informes de rendimiento de los componentes de la red en un periodo determinado. Mediante el análisis de estos informes, los administradores de red pueden llegar a anticiparse a las necesidades de la organización respecto a la actualización o la implementación de la infraestructura de TI nueva. La capacidad para identificar amenazas de seguridad más rápido. El monitoreo de red ayuda a las organizaciones a entender cuál es el rendimiento normal de las redes. Por lo tanto, cuando se produce actividad inusual, como un aumento inexplicable de los niveles de tráfico de red, los administradores pueden llegar a identificar los problemas más rápidos y poder determinar si se puede tratar de una amenaza para la seguridad. Tipos de protocolo de monitoreo de red. El SNMP, el protocolo simple de administración de redes, es un protocolo de capa de aplicaciones que llega a usar el sistema de llamada y respuesta para poder verificar los estados de muchos tipos de dispositivos, desde switches hasta impresoras. El protocolo simple de administración de red se usa para el monitoreo el estado y configuración de los sistemas. El ISMP. Los dispositivos de red, como los routers y servidores, usan el protocolo de mensajes de control de Internet para poder enviar información de operaciones por IP y para generar mensajes de error ante fallos de dispositivos. El protocolo de detección de Cisco. Facilita la administración de dispositivos de Cisco al poder detectar los dispositivos, determinar la configuración y permitir que los sistemas usen diferentes protocolos de capa de red para obtener información el uno del otro. La implementación. ¿En qué se basa el diseño e implementación de redes? Bueno, debe tener en cuenta las consideraciones de cada caso, analizando las necesidades, identificando la capacidad de cada área y niveles de conexión alcanzados. Además, existen los 3 objetivos a ser perseguidos a la hora de poder implementar las soluciones, el cual son proteger los datos, simplificar el camino a Internet y promover un estilo de trabajo flexible. Cabe resaltar que es importante mencionar que frente a amenazas externas, pueden producir robos o pérdida de datos. Una buena medida preventiva es realizar las copias de seguridad simplificadas. Diferentes incidencias en los sistemas de almacenamiento de cualquier organización puede llegar a paralizar la actividad de forma parcial o total y poder disminuir la productividad de una empresa. En ese sentido, contar con un plan de recuperación ante desastres es fundamental para que, en un ejemplo, los negocios pueden llegar a retomar sus operaciones en caso de una catástrofe. En el caso de una catástrofe natural o alguna acción infortuita producida por personas. El acceso a Internet constante es muy importante para la empresa, como aquello también que llega a ofrecer. En este caso es importante mantenerse conectado, implica estar al tanto de las novedades y acercarse, en ese caso, a los clientes para poder ofrecerles un mejor servicio o producto. El diseño e implementación de red hace que garantice la seguridad de los datos navegando en línea para ello poder darle un mejor rendimiento a los trabajadores. Así también se hace un trabajo flexible. Diseño e implementación de redes. La importancia de lo que es la conexión segura. Las conexiones seguras a Internet hacen que respalden la privacidad en el envío de datos. Y uno de los procedimientos más simples para navegar con esa tranquilidad es la utilización del certificado Secure Socket Lawyer. Ese protocolo hace que garantice que la información llegue al servidor que se envía, estableciendo una conexión certificada entre el proveedor y el receptor de la comunicación. En este caso, estas prácticas son altamente utilizadas en las operaciones bancarias. El procedimiento, ya que es muy simple, ya que la información intercambiada se encripta a través de una clave basada en un algoritmo aleatorio
por lo que los datos solo son comprensibles para quienes aquellos que lo reciban. Ahora, cuando hablamos de una conexión segura, las páginas web cumplen con este protocolo, ya que este posee características de tener las siglas HTTPS en la barra de direcciones del navegador, en vez del comúnmente HTTP. En este caso es muy recomendable llegar a utilizar para poder trabajar con datos personales o redes inalámbricas desconocidas, teniendo el mismo cuidado, ya que hace que cuando se trate de información confidencial que queramos proteger. Mi conclusión es fundamental tener en mente que la función del monitoreo de red debe ser una labor continua y no solo considerarse en alguna de las etapas de la implementación de una nueva solución de negocios y la infraestructura de red es un organismo binario vivo el cual requiere de una permanente supervisión de todos sus componentes. Pues en mi conclusión, un sistema de monitoreo de red son necesarias para toda organización para poseer un equipo de respuesta inmediata para atacar los problemas de fallas que se detectan en un sistema de monitoreo. De igual manera, para conocer la infraestructura de la red y monitorearla. Bueno, como conclusión, pues sabemos que el monitoreo es un proceso permanente que consiste en revisar el cumplimiento de las actividades programadas y si con esas actividades estamos alcanzando las metas propuestas para implementar un mejor trabajo. Bueno, en cuanto a mi conclusión, pues como vimos en qué llega a basarse el diseño y la implementación de las redes, que pues tanto es para proteger como para poder simplificar y los datos, las copias de seguridad, ya que es muy importante ante alguna amenaza externa, el acceso a internet, que todo lo que llega a poder ofrecernos, también lo que es su importancia, ya que la privacidad en cuanto al envío de datos y todo para poder navegar con una mejor tranquilidad hace también que podamos saber cuándo realmente tenemos una conexión segura. El monitoreo, ya que es la información, hace que tanto como los sistemas que incluyen todas esas herramientas del software y hardware, los protocolos acerca de las instrucciones, las ventajas y los tipos de protocolo, ya que todo esto es del sistema, tanto el simple administración de redes y todo, acerca de las ventajas también de su visibilidad y los usos.